Yo solía pensar que las cicatrices eran solo marcas en la piel, marcas visibles que contaban una historia de dolor superado. Tontería. La verdad es que las peores cicatrices son las que nadie ve. Se alojan justo en el centro del pecho, donde menos esperamos, y tienen el poder de sangrar de nuevo en cualquier momento. Basta con que se diga la palabra correcta o la incorrecta a mi vida hoy. Es un lienzo pintado en tonos de gris claro. Una casa bonita, un trabajo estable, la fachada de una vida normal, la normalidad que tanto luché por reconstruir después de aquel día. Pero debajo de toda esa pintura fría, había un temblor constante, una grieta que fingía no ver. Y esa grieta tenía un nombre: Anne-Sofía, a mi hija. Mi universo. Antes del accidente, éramos la trinidad perfecta en Eduardo, ella y yo. Éramos la familia que hace picnics en días soleados y se ría a carcajadas de chistes tontos. Eduardo era mi refugio seguro, un arquitecto talentoso, con una sonrisa que iluminaba el día, y un padre que le enseñó a Sofía a amar las estrellas. Lo recuerdo, en nuestra sala, tocando la guitarra, y Sofía, con solo 8 años, cantando torpamente, pero llena de pasión. Él nunca la presionaba, simplemente la amaba con una intensidad suave, pero inquebrantable. En Sofía lo idolatraba. Y yo era el ancla de esa felicidad. Mi papel era mantener la casa en orden, la rutina fluyendo, la vida llena de calidez. Y durante 10 años, lo hice. Lo hice hasta el momento en que la carretera mojada y la distracción nos robaron todo. Han pasado 10 años desde que el accidente transformó nuestro cuento de hadas en una pesadilla. 10 años que cargo con el peso de haber perdido al amor de mi vida, Eduardo, y de haber perdido a mi hija, Sofía, todo en el mismo paquete de dolor. Cuando desperté en el hospital, meses después, rota física y emocionalmente, fui recibida por una Sofía de 8 años, pero no era mi niña. Estaba delgada, pálida, y sus ojos grandes, idénticos a los de Eduardo, me miraban con una frialdad aterradora. Intenté abrazarla, pero ella se encogió. Fue allí donde comenzó mi nueva vida, no en el dolor por la pérdida de Eduardo, sino en el dolor por el rechazo de Sofía. Intenté arreglarlo. Juro que lo intenté en terapia en cambio de ciudad. Intenté recrear la rutina, pero la alegría había huido de la casa. En los años que siguieron, la culpa se convirtió en cemento entre nosotras. Yo cargaba el peso de la superviviente. Solo hubo una persona que me tendió la mano sin juzgarme: Aluna Pilar. Aluna era la mejor amiga de Eduardo y mi compañera de universidad. Me ayudó a cuidar de Sofía en los primeros años, cuando apenas podía levantarme de la cama. Era una fuerza de la naturaleza, práctica y cariñosa. Pero incluso Luna, con su firmeza, no podía romper el muro de hielo de Sofía. Yo notaba la mirada de Luna de pena y de una sutil incomprensión. Ella era la única persona que se atrevía a abordar el tema, pero siempre chocaba contra mi silencio y mi evasión. Y estaba Gonzalo Iván. Era el socio de Eduardo, en el estudio de arquitectura. Un hombre reservado, intenso, que siempre fue un poco distante. Después del accidente, se volvió extrañamente presente. Se encargaba de mis asuntos financieros, me ayudaba con el papeleo. En aquel momento, estaba tan anestesiada por el dolor que apenas registré su presencia constante. Pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que siempre estuvo ahí, una sombra solidaria, pero misteriosa. Sentía que él sabía más de lo que hablaba. A veces, me miraba de una manera que sugería un secreto compartido, un conocimiento sobre el accidente que yo aún no tenía. Pero lo único que importaba era Sofía. Cumplió 18 años este año, y con la mayoría de edad llegó la decisión: Ansei iría a vivir a la residencia universitaria. Un mes antes de la mudanza, la convivencia se volvió insoportable. Se volvió solitaria, hostil, y la confrontación de esa noche, el detonante, fue, como siempre, algo tonto, no una F en una materia que ella adoraba. Entré en su habitación respirando hondo. Estaba decidida a tener una conversación de verdad. No más monosílabos. Sofía, ¿qué está pasando? Nunca has sacado una nota así. ¿Tu padre estaría tan decepcionado contigo? Usé la carta equivocada. El nombre de Eduardo. Sabía que la heriría, pero la desesperación me hizo cruel. Ella estaba de espaldas a mí, mirando la lluvia en la ventana. Llevaba una sudadera enorme, como si quisiera desaparecer dentro de ella. No uses su nombre para manipularme. No tienes derecho. Claro que tengo derecho. Soy tu madre. Oh, ¿se te olvidó? Te estás comportando como una extraña desde hace meses. No me hablas. Me tratas con asco. Me sentí humillada, agotada. Estaba mendigando una migaja de conexión. Ella se levantó. Sus ojos, idénticos a los de Eduardo, me miraron con un odio que nunca había visto.
No era rabia adolescente, era algo más profundo, más frío, más destructivo. ¿Quieres saber lo que está pasando? Estoy atrapada aquí, atrapada con la persona que me quitó lo único bueno que tenía en esa frase. Fue como un disparo en la oscuridad. Me tambaleé hacia atrás. No era la primera vez que me culpaba indirectamente, pero la claridad, la brutalidad de la acusación. Me llamó asesina, sin decir la palabra. Ya te he dicho que no fue mi culpa. Sofía, la pericia concluyó que el camionero estaba... ¡Cállate!, gritó, interrumpiéndome. El sonido resonó en la casa silenciosa, haciéndome estremecer. Siempre te estás justificando, siempre te estás victimizando con tus cicatrices y tu sufrimiento. Encerré los ojos, tratando de calma. Intenté recordar la terapia. No reacciones, solo escucha. Sé que me culpas. Siento mucho lo que pasó con tu padre, pero tienes que... No, tú tienes que entender. Dio un paso adelante. Su rostro estaba contorsionado por un dolor que, me di cuenta, era tan intenso como el mío. Siempre hablas de tu dolor, de lo que tú perdiste. Nunca te detienes a pensar que, si hubieras muerto en aquel accidente, mi padre estaría vivo. El aire se fue de mis pulmones. La habitación dio vueltas. Sue Phrase, ESA, Phrase, dicha con la claridad de un veredicto, hubiera sido mejor que murieras en aquel accidente. En el silencio que siguió, no fue solo la ausencia de sonido, era un vacío absoluto. El hueco donde mi corazón acababa de ser arrancado estaba allí, inmóvil, en la puerta de su habitación, sin suelo. El peso de 10 años de dolor y culpa se concentró en esa única frase: a no lloré. El shock era demasiado grande para las lágrimas. Solo observé a Sofía, mi hija, la única persona que me quedaba, y vi que no se arrepentía. El dolor en su rostro no era de alguien que se había excedido, sino de alguien que finalmente había dicho una verdad ahogada a mí. Di la vuelta y salí de la habitación. Bajé las escaleras. Necesitaba aire. Necesitaba tiempo para entender que la única persona que amaba en la vida deseaba que yo estuviera muerta. Pero su frase no era solo odio, era ¿por qué estaba tan segura? Siempre supe que me culpaba por haber sobrevivido. Pero sus palabras parecían tener una profundidad de rencor que desconocía. ¿Estaba ocultando algo? ¿Había un secreto sobre el accidente que ella sabía y yo no? ¿Que la hizo llegar a una conclusión tan cruel? Intenté por todos los medios ser la madre que ella necesitaba. Pero tal vez, solo tal vez, fallé en lo único que importaba. La verdad, necesité un propósito para seguir viviendo, y mi nuevo propósito era descubrir la raíz exacta de este odio. Necesitaba saber si mi dolor era justificable o si, en el fondo, Sofía tenía razón y yo era, de hecho, la responsable. Y para descubrir eso, tendría que remover las cenizas de aquel día. Tendría que confrontar a Luna y, principalmente, a Gonzalo. ¿Qué encontraré cuando confronte el pasado que tanto intenté enterrar? ¿Y que sabía Sofía exactamente que yo ignoraba? Si has llegado hasta aquí en esta angustiosa historia, suscríbete al canal para no perderte el desarrollo de este drama. Y dime, ¿desde dónde acompañas esta emocionante historia? Déjalo en los comentarios. La frase de ella era un veneno que se esparcía por mis venas. Hubiera sido mejor que murieras. Aquello no era solo odio, era una condena, una certeza. Esa noche, no pude dormir. No Lori, no Wright. Me senté en la sala, el frío del mármol penetrando en mis pies, y comencé a revisar mi vida entera. 10 años, 10 años actuando como una superviviente, pero en realidad, yo era una fugitiva. Huía de la verdad que, ahora, parecía llamar a mi puerta con la fuerza de un huracán al día siguiente. Lo primero que hice fue buscar los viejos papeles del accidente. Había guardado todo en una caja sellada, bajo una montaña de mantas en el ático. El olor a moho y ha pasado me golpeó. Recordé a Eduardo, su risa, y el nudo en mi garganta casi me impidió abrir la caja. Unforms policialis, fotos del coche destrozado, el certificado de defunción. Todo estaba allí, confirmando la versión oficial en culpa del camionero. Pero Sofía no estaba hablando de culpa legal. Ella estaba hablando de consecuencia. Necesitaba empezar. Por alguien que estuvo a mi lado en la transición de la vida con Eduardo a la vida sin él, a Gonzalo Iván. Lo llamé a la mañana siguiente. Mi voz sonaba ronca, diferente. Él era socio de Eduardo, así que era la primera persona que tendría información no filtrada por mi dolor. Gonzalo. Necesito Vert. Es sobre el accidente de Eduardo. Él dudó. La pausa fue demasiado larga. No sé si es una buena idea. Hace tanto tiempo. No te pregunté si era una buena idea. Te estoy diciendo que necesito verte.
Ahora nos encontramos en un café discreto, lejos de todo. Él llegó con su aura de seriedad, el cabello gris bien peinado, la corbata ajustada. Su pasa parece tan perturbada. Intentó ser amable, pero sus ojos denotaban nerviosismo. Fui directa al grano. Sosteniendo el informe policial como si fuera un arma, Sofía me dijo que sería mejor que yo hubiera muerto. Y no fue un desahogo. Ella estaba segura de que si yo hubiera muerto, Eduardo estaría vivo. ¿Qué sabes, Gonzalo? Él desvió la mirada. Tomó la taza de café, pero no bebió. Eso es una locura. Es el dolor hablando. ¿Sabes cómo son los adolescentes? No intentes engañarme. Me mirabas en el hospital de una manera que parecía que sabías algo que yo no sabía. Tú y Eduardo eran socios. Estaban juntos poco antes del accidente. Finalmente me encaró. Había una lucha interna en sus ojos. Eduardo estaba bajo mucha presión en el trabajo. ¿Y en casa? ¿Qué quieres decir con en casa? Estábamos bien, Gonzalo. Tú crees que lo estaban, pero la verdad es que Eduardo estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. En el suelo tembló bajo mis pies. Agarré el borde de la mesa. ¿Qué decisión, Gonzalo? Estaba regresando de la casa de Luna Pilar esa noche. No estaba en la oficina. Como dijo que estaba terminando con Luna Nos. La revelación fue como un segundo accidente. Mi esposo, mi refugio seguro, el hombre que yo amaba, tenía una aventura. Y no era con una extraña, era con Luna Pilar, la mujer que me consoló, que cuidó de mi hija. Mi corazón se rompió de nuevo, pero ahora, de forma sucia, contaminada por la traición. Él no regresaba del trabajo, regresaba de una pelea con su amante en Lunan, y estaba distraído. Nervioso no fue solo la lluvia, fue su estado emocional lo que causó el desvío que el camionero no pudo evitar. Si yo no hubiera estado en ese coche con él, mi voz se quebró. Gonzalo bajó la cabeza. Tú no estabas con él, tú estabas conduciendo, y él estaba a punto de dejarte. Eso era lo que iba a decirte esa noche. Y si no hubieras insistido en ir con él, para tener vuestra conversación, la culpa, antes un peso, ahora era una montaña. Yo insistí en ir. Sentí que algo andaba mal. Insistí en conducir para que pudiéramos conversar. Mis celos, mi inseguridad, mi insistencia habían matado a Eduardo. Y tal vez, si yo hubiera muerto, él habría estado libre de la pelea y no habría tomado la carretera en ese estado. El dolor de la traición fue inmediatamente superado por el dolor de saber que mi insistencia lo puso en esa situación. Salí del café, tambaleándome, con una única certeza: Anne-Sofía tenía razón. Mi supervivencia era la razón de la muerte de Eduardo. El mundo se estaba desmoronando, pero necesitaba saber la segunda parte de la verdad. ¿Qué estaba pasando con Sofía? Si ella tenía esa información sobre su padre, ¿qué más estaba guardando? Su odio estaba justificado por la pérdida del padre, pero la forma en que venía actuando, la irritación extrema, las malas notas, el aislamiento, no era solo luto. Recordé a una amiga de Sofía, Carla, una chica mayor que parecía muy unida a ella. Busqué a Carla en el campus de la universidad actuando, de forma discreta, casi como una detective aficionada. Encontré a Carla en el patio, sola. Mi corazón latía en mi pecho como un tambor. Carla, soy la mamá de Sofía. Ella palideció. Se puso nerviosa, tecleando frenéticamente en su móvil. Lo sé. ¿Le pasó algo a Sofía? Cian, creo que Cian ha estado muy extraña, irritada. ¿Sabes algo? Por favor, solo quiero ayudar a mi hija. Carla dudó, mordiéndose el labio. Sus ojos vagaron a los lados, como buscando una ruta de escape. Sofía ha estado pasando por muchas cosas. Mucho dolor y encontró una válvula de escape. ¿Qué válvula de escape, Carla? Sé honesta conmigo. Está consumiendo, principalmente cuando se siente muy estresada. Cosas para Anne, para olvidar el dolor. Intenté que lo dejara. Dijo que es lo único que hace que la voz de su padre deje de gritar en su cabeza. El golpe fue devastador. No el odio de mi hija, no la traición de mi esposo, sino el hecho de que, mientras yo estaba enfocada en mi dolor y mi culpa sobre el pasado, mi hija se estaba hundiendo, buscando un alivio químico para un trauma que yo no supe curar. Esa F no era por falta de estudio, era por resaca, por consentío, por desesperación. Las noches que estaba en su habitación no eran de estudio, eran de fuga. En el mea culpa vino con la fuerza de un tsunami. La abandoné emocionalmente, me encerré en mi dolor de superviviente culpable y la dejé sola con el dolor de huérfana traicionada. Yo no era la madre que necesitaba ser, ni de lejos. Mi búsqueda de la verdad sobre el accidente me había hecho ignorar la tragedia que se desarrollaba bajo mi propio techo.
Me levanté, el cuerpo temblaba, pero la mente clara por primera vez en 10 años. No podía arreglar el pasado con Eduardo, pero podía salvar a Sofía del futuro que estaba dibujando para sí misma. Gracias. Carlan, por favor, no le digas que te busqué, y si puedes, no la dejes sola. Salí de allí y me dirigí directamente a casa, pero no a mi habitación. Fui a la de ella, donde la frase asesina había sido pronunciada. Me senté en su cama y llamé a una clínica de rehabilitación de renombre, una que había visto mencionar a Luna en un reportaje. El nombre de la clínica era El Recomienzo. Pasé las siguientes horas en la cama de mi hija, hablando con el terapeuta. Expliqué el trauma, el luto no resuelto, el estrés reciente. Hice un pacto conmigo misma, conseguiría la ayuda que ella necesitaba. Haría lo que fuera necesario para sacarla de ese agujero, aunque me odiara por ello. Esa noche, la esperé. Cuando entró, tambaleándose ligeramente, los ojos inyectados, no le grité, no la juzgué. Simplemente love Rice. Un abrazo que era más un pedido de perdón que un consuelo. Sofía, lo siento mucho. Suck you te foul. Pero a partir de mañana, las cosas van a ser diferentes. No, esta sola, vamos a buscar ayuda. Ella lloró, un llanto que no era rabia, sino agotamiento. Era la primera vez que veía la fragilidad detrás del muro. No puedo más, mamá. No puedo más. Mi corazón se rompió. Pero mi determinación se fortaleció. La lucha por Sofía comenzaba ahora, pero, en el fondo de mi mente, quedaba la última pieza del rompecabezas en Luna Pilar. Ella estaba involucrada en la muerte de Eduardo, pero también era la única persona que pudo haber visto algo más en la escena del accidente, algo que la pericia pasó por alto, algo que la traición oscureció. Era la amante, pero también la única testigo que faltaba confrontar. Llevar a Sofía a la clínica El Recomienzo fue lo más difícil que hice en toda mi vida, superando incluso el día del funeral de Eduardo. Ella se resistió, no con rabia, sino con una tristeza profunda. Me estás abandonando, mamá. Me internas porque no quieres lidiar conmigo. Sus palabras me cortaron, pero yo sabía que estaba haciendo lo correcto. Te estoy salvando, mi amor. Why es todos los días, le aseguré. Sosteniendo sus manos delgadas y frías en la clínica, era un lugar de luz, pero el dolor flotaba en el aire. La dejé allí, sintiéndome la peor madre del mundo, pero también la única que finalmente estaba luchando por ella. Durante las primeras semanas, se negó a hablar conmigo. Era un dolor nuevo, punzante, pero lo soporté. Lo Maresha. Mi vida se redujo a 2 cosas: el trabajo y las sesiones de consejería. Estaba limpiando la suciedad que barrí debajo de la alfombra durante 10 años. La terapeuta me ayudó a entender que mi culpa no era solo por el accidente, sino por la ausencia emocional que permitió a Sofía autodestruirse. Pero faltaba una confrontación. La última pieza podrida de mi pasado en Luna Pilar necesitaba la verdad completa. No solo la filtrada por Gonzalo. Concerté un encuentro en su casa, la casa que Eduardo había visitado en su última noche. Entré en la sala y sentí el olor a traición. Luna estaba diferente, abatida, pero aún con esa postura firme. Sé sobre ti y Eduardo. Gonzalo me lo contó. Sé que él venía a dejarte. Fui directa, sin rodeos. Luna no lloró, solo negó con la cabeza con una resignación cansada. Sí, me estaba dejando. Me dijo que ya no podía vivir la mentira, que te amaba, aunque el matrimonio estuviera roto. Yo lo presioné, lo insulté, fui cruel. Le dije que era débil por volver contigo. En el dolor de la traición, era insoportable, pero algo seguía molestándome. Sofía dijo que sería mejor que yo hubiera muerto para que él viviera. ¿Por qué esa certeza? Luna respiró hondo, y entonces me contó el secreto final. La verdad que ella había ocultado de mí, de todos. Durante 10 años, yo no estaba en mi apartamento esa noche. Yo estaba en el lugar del accidente, a pocos metros. Lo seguí, en mi coche. Estaba posesiva, desesperada por hacerlo volver. Cuando vi el accidente, me detuve. Mi sangre se congeló. Luna, la testigo ocular. ¿Qué viste, Luna? Que no vio la pericia. Se llevó las manos al rostro, y por primera vez, vi la culpa desnuda en sus ojos. Lo vi vivo. Por un instante, después de que el camión chocó y el coche giró. Estaba atrapado, pero él logró quitarse el cinturón. Estaba intentando salir por el lado del conductor, pero miró hacia atrás. A tu lado. Estabas inconsciente. Él gritó. Te llamó, intentó alcanzarte, y entonces vio el segundo camión. No podía respirar. ¿Segundo camión? El segundo camión no apareció en el informe. No lo golpeó de nuevo,
pero venía demasiado rápido. Eduardo sabía que, si se soltaba y salía, tú morirías atrapada en los escombros. Si él salía, el coche sería impactado de lleno en tu lado en él. Él se lanzó de nuevo. Se puso en el camino del golpe. Volvió al asiento del conductor y usó su propio cuerpo como escudo contra el impacto, intentando protegerte. Fue el segundo impacto, el del camión que venía detrás y chocó con el primero, lo que causó la lesión fatal. Te salvó, te amó hasta el último segundo. El suelo desapareció de nuevo. Eduardo no murió por distracción, ni porque yo hubiera insistido en conducir. Murió por amor. Usó su cuerpo para protegerme del segundo impacto. ¿Y la razón por la que Sofía dijo que sería mejor que yo hubiera muerto? Porque, entre los escombros, ella escuchó mi voz. Sofía me vio en pánico, histérica, gritando su nombre mientras la gente intentaba sacarnos. Ella vio cómo él me protegía, y cuando él murió, ella pensó, Anel se sacrificó por ella. Si ella hubiera muerto, él estaría vivo. No habría necesitado volver. Fue el trauma. Ella invirtió, la verdad. No soportó la idea de que su sacrificio hubiera sido por mí. La persona que él estaba a punto de dejar en yo, estaba libre de la culpa de haber causado el accidente, pero estaba condenada por la culpa de haber sobrevivido a su amor y a su sacrificio, y haber dejado a mi hija vivir en la sombra de esa distorsión durante una década. La verdad final era un drama. Griego, An Eduardo, murió como un héroe para salvarme. Sofía me odió durante 10 años, creyendo que él se sacrificó por una causa perdida. Y yo, viví culpable, sin saber que fui amada hasta el final. En el tiempo, que antes parecía mi enemigo, se convirtió en mi aliado. El tratamiento de Sofía en el recomienzo duró casi un año. Fue difícil, con recaídas y conversaciones dolorosas. Compartí el sacrificio de Eduardo, lo que Luna me había contado. Al principio, ella lo negó, pero la terapeuta la ayudó a ver. La verdad no trajo alivio instantáneo, pero trajo significado al dolor. Su padre no la abandonó. Y para ella, eso era un consuelo. Cuando salió de la clínica, la casa gris claro comenzó a adquirir colores. Volvió a la universidad, pero con un nuevo enfoque. Y yo, finalmente lloré. Lloré por Eduardo, lloré por Luna, lloré por la niña que había perdido, y lloré por la mujer que renacía. Vendí la casa que olía a pasado y dolor. Usamos el dinero para abrir un pequeño taller para Sofía, donde pudiera canalizar su creatividad. Volví a pintar, algo que había abandonado por más de una década. La vida siguió, no como antes, sino como debía ser, honesta y vulnerable. Pasaron los años. Hoy, la grieta en mi pecho está casi cerrada. La cicatriz todavía existe, pero ya no sangra. El final de esta historia no es un momento de cámara lenta, dramática. Isen susurró, en medio de una tarde de sol. Sofía tiene 28 años. Es una artista, una mujer fuerte y una madre. ¿El nombre de mi nieto? Eduardo, por supuesto. Anjo estaba en su cocina. Sostenía a mi nieto, un bebé gordito que reía fácilmente, con los ojos idénticos a los de su abuelo. Sofía me observaba desde el umbral de la puerta, con una ternura que solo la maternidad puede dar. Anne estaba cansada, cabello desordenado, camiseta manchada de leche, el agotamiento de una madre reciente. Se acercó a mí, besó mi frente, y tomó a Eduardo en brazos. En mí, miró a la cara, y por primera vez en 20 años, vi a mi hija, no el fantasma de un adolescente. ¿Sabes, mamá? Hoy, mi cabeza explotó de cansancio. Él no para de llorar, y por un instante solo quise desaparecer. Rió, una risa ligera y llena de amor, apretó a su hijo contra su pecho y me miró. Sus ojos, que antes estaban llenos de condena, ahora estaban llenos de una comprensión dolorosa y hermosa. Lo siento mucho, mamá. Siento mucho por todo lo que dije e hice. To me, Sevasti. Me sacaste de un agujero que ni siquiera sabía que existía. Pero lo que te dije ese día, hubiera sido mejor que murieras. Yo no sabía lo que era ser madre. No sabía lo que era amar así. No sabía lo que era estar tan agotada. Y aún así ser capaz de morir para proteger a esta pequeña criatura. Anne sostuvo mi mano, apretándola con una fuerza nueva. Ahora entiendo lo que es ser madre. Entiendo el instinto de papá. Entiendo tu instinto de salvarme. Lo que pasaste, lo que sobreviviste, no fue un error, mamá. Fue un milagro. Gracias por no haberte rendido.